¿Cómo les va? Bueno, como estos miércoles de este invierno en el hemisferio sur, comenzamos a las 19:30 en punto con nuestro 11º curso de integración y 12º de actualización en imagen cardíaca. Curso internacional, ya tenemos en este curso este año 2.190 inscriptos, el año pasado fueron 2.400 inscriptos. Y bueno, esperamos, como le venimos diciendo en las últimas semanas, terminar este curso con una fase presencial a 150 kilómetros de Buenos Aires en la ciudad de Chascomús. Hoy por hoy estamos un poquito pendientes de la situación argentina en cuanto al dólar y demás. Por supuesto no podemos obviar este tema, pero bueno, estamos a hacer lo imposible para estar ahí el 17 de septiembre. Mientras tanto, hoy miércoles 13 de julio tenemos una clase sobre estenosis aórtica que vamos a intentar enfocarla hacia el lado del siglo XXI, porque hay muchas cosas para hablar. Vamos a tratar de llevarla hacia donde la queremos llevar, que es qué pasa hoy en la estenosis aórtica y qué es importante hoy en la estenosis aórtica. Antes de presentar a nuestra estrella invitada, saludo a los coordinadores del curso, los doctores Martín Fernández. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches para todos. Buenas noches, Alma. La doctora Analía Gamarra. Analía, como buenas siempre. Noches, Martín. Buenas noches, Alma. Y el doctor Mauro Díaz Rengifo, que también nos acompaña como el año pasado. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Alma. ¿Cómo están? Ana, también. Bien. Entonces, ¿tenemos algún aviso parroquial, Analía, estos 3 minutos en el cual esperamos siempre hasta las 1:25? ¿Dónde se inscriben, por ejemplo? Les vamos a pasar por el chat el link para que todos se puedan inscribir. Y por otro lado, les vamos a pasar donde pueden ver las clases el link. Por otro lado, queremos avisarles a todos que no tienen que dejar ni documento ni nada para la asistencia, porque con el solo hecho de entrar al link que les mandamos, queda la asistencia registrada. Analía, ¿qué pasó con la niñera que no vino? El niñero se fue. El niñero. Me abandonó. Bueno, muy bien. ¿Qué va a ser? Eso sí, a veces está y a veces no. Bueno, ahora sí vamos a presentar entonces a nuestra invitada de honor, la doctora Alma Arrioja. Buenas noches, Alma, desde Chile. ¿Cómo está? Hola, doctor. Hola, Ana. Hola, Martín. Hola, Mauro. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, Hola. este curso siempre es como volver a casa. Así es, bueno, usted estuvo aquí, estuvo un par de años en Buenos Aires con nosotros y ahora está triunfando en Chile. ¿Dónde está, Alma, usted? Para así les cuenta a todos. ¿Dónde está? Estoy ahora mismo en Santiago de Chile. Estoy en Clínica Dávila, coordinando con la doctora Pamela Rojo, el fellow de ecocardiografía de Clínica Dávila, y en Hospital El Carmen, acá en Santiago. Bienvenidos todos cuando quieran venir a visitar Santiago. Bueno, mandaremos. Tiene muy lindas imágenes la doctora de transesofágico 3D, que las está compartiendo, muchas de ellas. Tiene un equipo de última generación. La verdad que, bueno, alguna vez sí podemos mandar a alguien de la Argentina para que rote con usted, o que estén por allá, o de cualquier lugar de Latinoamérica, que se comunique entonces con Alma, que puede ser que tenga la posibilidad de ver tecnología de última generación, como es el 3D que está manejando hoy Alma. ¿Es así, Alma? Sí, tenemos, por fortuna, en los sitios donde trabajo, equipos de un buen tridimensional, en realidad 4D, que es cuando tienen HD Live incluido, y con muchísimo gusto los recibimos si se disponen a hacer una pasada por acá. Me parece muy bien. Bueno, vamos entonces a la clase. Vamos a dividirla en dos. La primera parte la va a dar Alma, la segunda, si hay tiempo, la voy a dar yo. Y compartimos pantalla. La idea es hablar entonces de estenosis aórtica, pero de un punto de vista un poco más moderno. Entiendo que siempre hay que ir a las bases y ver de dónde salió todo, pero haciendo foco en lo que usamos hoy, no en todo lo que hay para usar, sino en lo que uno usa hoy realmente. Bueno, Alma,
Bueno, buenas noches otra vez. Tal como lo comentaba el doctor Lombardero, le colocamos un nombre más o menos atractivo a esta charla porque ciertamente estenosis aórtica, igual que las demás valvulopatías, son valvulopatías que podríamos extendernos una clase o más de una clase en solamente hablar uno de los tópicos de ellas, por ejemplo. Entonces, hemos decidido hablar de realmente en el primer cuarto de siglo, perdón, del siglo XXI, qué es lo que realmente utilizamos. Si dejamos del área valvular por continuidad de lado o si echamos mano de otros parámetros, o si es suficiente con ecocardiografía o debemos utilizar siempre otro método de imagen. Antes que esta imagen, comentarles que no hay ningún conflicto de interés por esta presentación. Siempre me gusta colocar esta figura que es del Principito y es porque en las valvulopatías muchas veces dos operadores o más operadores pueden ver de un mismo fenómeno cosas distintas. Entonces, acá vemos, o algunos pueden ver el sombrero, a otras personas pueden estar viendo un elefante que se lo ha tragado la serpiente y realmente es el mismo evento, pero se están viendo desde ópticas distintas. Entonces, hay un documento muy lindo que tiene ya algunos años, 10 años para ser exacto, que esto lo escribió Pío Arot, una de las personas que más ha escrito sobre estenosis aórtica y Dumesnil, y hablan desde mucho tiempo, y esto lo sabemos nosotros, que la estenosis aórtica hay tres maneras de evaluar severidad, que es un componente valvular, que es el que nosotros usualmente cuantificamos por imagen, el componente vascular y el componente miocárdico, que si bien hace tiempo no se le tomaba la consideración que tiene en la actualidad, ya sabemos que todas las válvulas tienen compromiso del miocardio, con lo cual hay que utilizar métodos que nos permitan valorar no solamente la función de bomba, sino la función de fibra miocárdica. Todos nosotros, estoy segura, conocemos esta imagen que la ha publicado hace muchos años el Jace, y es la cuantificación de las estenosis, que aprovecho de mencionarles, no ha salido una actualización de esta guía de cuantificación. Y acá solo comentarles, y esto lo saben todos, pido perdón si es muy obvio para algunos, pero acá los colores significan las cosas que siempre debemos hacer, que son los tres primeros parámetros, que es el área valvular por continuidad, la velocidad máxima y el gradiente medio. Los otros parámetros cuando hay dudas y los parámetros que están en azul que realmente los mencionan como en investigación, pero sabemos que muchas veces tenemos la cabeza partida por una estenosis aórtica que no nos cierra por algunos lados y le hacemos, por ejemplo, un índice de pérdida de energía, una impedancia valvuloarterial, hacemos resistencia aórtica, por ejemplo, y podemos dar nombre a una valvulopatía que nos estaba partiendo la cabeza y no necesariamente ser investigación. Alma, ahora, sí. Sí, la verdad, en una estenosis aórtica clásica no complicada, ¿cuántos cálculos hace de estos? ¿Usted? De todos esos cálculos hago Sí. gradiente medio siempre, pero antes de hacer todo miro el espectro. El espectro, y según el espectro, eso se lo voy a contar más adelante. Según el espectro veo si vale la pena hacer los demás parámetros o no. Si el espectro tiene clics selectivos borrados y es redondo, ya sabemos que es severa probablemente y vamos a hacer el gradiente medio, continuidad que sabemos que la vamos a errar, porque el tracto de salida, y esto lo vamos a hablar más adelante. Está bien, y pero por tres eso, parámetros, tres. de los tres, estos tres parámetros que están aquí, realmente siempre los hacemos, creo que por defecto, porque Sí. tenemos un espectro aórtico, trazamos el espectro de la válvula aórtica y ya tenemos la velocidad máxima, el gradiente medio y es uno de los parámetros que nos va a servir por continuidad. Que si hago continuidad siempre, no. De hecho, muchas veces no reporto área valvular. Acá hay muchos expertos que están conectados y lo que hemos aprendido en el tiempo es que podemos tener un área valvular de 0,7, 0,6 y no ser severa, la estenosis aórtica. Bien, sigamos. Por eso es que yo no le creo al área valvular aórtica y por continuidad menos sabiendo que todas las falencias que tiene el tracto de salida. Bien. Entonces, esta es la razón por la que no se le hace todo a todos y vamos aprendiendo en el tiempo. De hecho, siempre comento lo mismo, que nosotros cuando estamos recién recibidos, recién graduados, creemos que nos la sabemos todas, ¿no? Ponen una estenosis aórtica y empezamos a medir y medimos como locos y medidas por aquí, medidas por allá, 300 medidas y al final reportamos que la estenosis es severa, por ejemplo, y no era severa. Bueno, con el al tiempo... final de la charla
vamos a contar entonces cada uno, Sí. usted y yo, y los que quieran comentar también, cuáles son los 3 parámetros que realmente... Sí, las cosas que realmente utilizamos, porque por esto lo menciono acá, es decir, no se le hacen todos los parámetros a todos. Y el informe se puede ver muy lindo, con 300 parámetros medidos, pero si están mal medidos realmente no sirve de nada. Por eso les decía al inicio, vemos el espectro aórtico y el espectro va a hablar y va a decir muchas cosas. Entonces, esto era lo que les mencionaba. ¿Qué nos dicen las guías? Que midamos siempre, siempre, siempre velocidad máxima, gradiente medio transaórtico y ecuación de continuidad. Bueno, la ecuación de continuidad podemos discutirlo, en el Y siglo lo XXI. podemos guindar, hablar de por qué no creerle a la ecuación de continuidad. Podemos discutirlo, Alma, la ecuación de continuidad. Hoy discutamos si realmente la ¿Es hacemos, útil o no? cuándo y cómo. ¿Cuándo y cómo lo hacemos? Y lo vamos a ver más adelante. La ecuación de continuidad es muy noble. En manos que tienen cierta experiencia, nos es un parámetro útil, pero miente demasiado. Entonces, si nosotros cometemos el graso error de decir, bueno, realmente hice la continuidad y me dio 0,7 y es severa y le pongo la etiqueta y creo que me lucí graduando con ecuación de continuidad, la verdad es que no. Entonces vamos a mencionar algunos tips de estos 3 parámetros y luego vamos a aprender por qué razón hay que desconfiar de ellos. Entonces, la velocidad máxima, este es un parámetro que todos sabemos acá, que lo hacemos en la ventana en la que en realidad estemos mejor alineados y sacamos el gradiente transaórtico máximo, la velocidad máxima, y podemos sacar con el mismo parámetro la integral tiempo-velocidad, pero la velocidad máxima solamente es colocándonos en el pico máximo de ese jet. ¿Realmente se le cree siempre? No, porque si estamos mal alineados con esto, no va a servir. Si tenemos un paciente con ritmo irregular, no va a servir. Y aquí yo le preguntaría al doctor Lombardero, ¿qué pasa con un paciente que está en fibrilación auricular, por ejemplo? Porque las guías nos dicen, mida 20 espectros, por ejemplo. Trace 20 veces el Doppler del tracto de salida o del Doppler de la válvula aórtica. Haga 20 promedios de velocidad. Y eso no es vida real. Es decir, uno termina consternado cuando lee la guía y la guía nos dice, mida 20 veces. Sí, pero ¿y si no puedo medir 20 veces? Porque tengo 20 minutos para hacer un estudio, por ejemplo. Y si es un plurivalvular, peor. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, acá? Y yo le voy a transmitir la pregunta al doctor Lombardero. Cuando tenemos ritmos irregulares. Auricular, por ejemplo, y una estenosis aórtica, no estoy de acuerdo con el promedio, no me parece, digamos, confiable. Lo que hago es medir en el mismo RR, o sea, buscar los mismos RR, tomo un tiempo de un RR más o menos que frecuente, supongamos, no uno corto, uno un poco más largo, 800 milisegundos, más o menos, lo que me da. Mido el tracto de salida con 800 milisegundos, la válvula aórtica, la velocidad con 800 milisegundos y hasta trato de medir el tracto de salida con 800 milisegundos. O sea, hago todo con el mismo RR, porque el promedio me parece que es una de las formas para empezar a equivocarnos de entrada. Si uno hace todo con el mismo RR, la chance de error va a ser menor. ¿Es difícil? No. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva un poquito de tiempo. A veces uno engancha 800 milisegundos y cuando quiere buscar, por ejemplo, para el tracto de salida, cuando quiere buscar la velocidad de la válvula aórtica y da 900, y da 1000, no, justo, 800 tiene que ser. Bueno, así yo me siento confiable con lo que estoy haciendo. No creo en el promedio. Yo tampoco creo, tengo mucha menos experiencia que el doctor Lombardero, pero tampoco creo en el promedio. Lo que hemos aprendido en el tiempo es a que utilicemos los ciclos, y esto es la traducción de lo que él mencionaba hace un momento, que utilicemos los ciclos que no son extremos, es decir, no vamos a utilizar el IRR más cortito ni el más largo. Es decir, vemos una fibrilación auricular, por ejemplo, una velocidad de 5 metros, luego otra de 1,5 y luego otra de 3. Probablemente no vamos a medir ni en el de 5 ni en el de 1,5. Vamos a medir en el de 3 probablemente, porque es el que está más o menos, y si seguimos haciendo una valoración de todos los ciclos RR o de todas las velocidades, utilizamos la que esté más o menos frecuente, y siempre hay una que se hace más frecuente. Ahora, mensaje acá, que esto sí es un tip para la casa. Si tenemos un paciente con estenosis aórtica que dudamos de la severidad, está en fibrilación auricular o bien sea en ritmo sinusal y nos hace extrasístoles ventriculares y post-extrasistolía
hace una velocidad que supere los 4 metros, esa es la que vamos a considerar. Porque vamos a considerar que es la máxima velocidad que pasa a través de esa válvula y es la que vamos a considerar en todo caso cuando vayamos a hacer la sumatoria de parámetros de severidad. Un dato aquí importante, y esto es para cuando, y por eso es que uno las guías las utiliza como guías y a medida que va pasando el tiempo aprende a desconfiar de muchas cosas. No hacemos cálculos si no estamos bien alineados con el tracto de salida, o mejor dicho, bien alineados el tracto de salida con la válvula aórtica. Fíjense en el espectro que está acá en la imagen. Cuando vemos la doble envolvente, significa que tenemos pasando el haz de ultrasonido por el tracto de salida y por la válvula aórtica. Es ahí donde vamos a trazar, porque tenemos dibujado el tracto de salida en el fondo de la imagen. Se ve muy tenue en la imagen que está abajo a la izquierda, donde está el espectro trazado. Entonces, ese sería uno de los mensajes. No vamos a hacer trazados si estamos mal angulados. Si tenemos una angulación superior a 15, 20 grados, no vamos a medir allí. Hay cosas que considerar y es cuando tenemos estenosis dinámica del tracto de salida o obstrucción dinámica, como la conocemos algunos. Y esto se presenta, por ejemplo, en miocardiopatía hipertrófica y acá considerar que el espectro de estenosis dinámica es un espectro clásico en DAGA, es decir, tiene una aceleración máxima al final de la sístole y no lo confundamos con la válvula. ¿Qué hacemos en estos casos? Tip acá. Hacemos activación del Doppler de alta repetición de pulsos, el PRF, por ejemplo, y podemos ubicarnos después de la válvula y estar seguros que si tenemos una aceleración, la aceleración se deba a la válvula y no prevalvular. El gradiente medio. Espere, Sí. vaya para atrás. Muy buena explicación para entender y para mirar. Ahora, yo le hago una pregunta. Cuando coexiste la estenosis aórtica con una obstrucción del tracto de salida, ¿usted qué hace? No sirve hacer ecuación de continuidad. Es ¿Y usted decir, qué hace ahí? en ese caso hay que utilizar las otras cosas. ¿Cuáles son? Uno, hacer el Doppler de alta repetición de pulso y valorar postvalvular, es decir, colocar la muestra del Doppler pulsado, pero activamos los pulsos de alta repetición, postvalvular, 1. 2, mirar siempre la válvula, es decir, tenemos que aprender a mirar cómo abre la válvula en V o en tridimensional y acostumbrándonos a mirarla, vamos a aprender si creerle a una velocidad, a un gradiente que estamos viendo. Y algo que siempre, siempre tenemos que hacer, además de mirar cómo abre y cómo es la anatomía de la válvula en bidimensional, es mirar el tamaño, y esto lo vamos a mencionar más adelante, mirar el tamaño de la raíz y mirar la sinotubular. Porque puedo tener 5 metros pasando en el tracto de salida o haciéndome creer que tengo un gradiente transaórtico de 5 metros y en realidad lo que tengo es una raíz chica, por ejemplo, para la superficie corporal. Entonces, volviendo a la pregunta, si hay velocidades altas en tracto de salida, no utilicemos ecuación de continuidad, porque habría que hacer una fórmula corregida que no lo hacemos en vida real ni rutinaria. Bien, pregúnteme a mí, ¿qué hago? ¿Qué hace el lombardero con esto? ¿Y qué hace si tiene velocidades altas en el tracto de salida por la razón que sea? Supongamos que tengamos un paciente complicado, es un paciente que ya tiene velocidades altas, no sabemos bien si está contaminado el tracto de salida con la válvula aórtica, esa onda espectral que parece como que hay dos ondas puestas superpuestas y que hay una daga en el medio, pero en realidad no. Bueno, y encima hasta puede tener insuficiencia mitral, porque son pacientes que si tienen obstrucción en el tracto de salida, pueden tener también una insuficiencia mitral, con lo cual tiene 3 JET en el mismo lugar, ¿no? Es a menos de 1 milímetro, menos de 1 centímetro de distancia. Entonces, en esos casos, yo los resuelvo con ecotransesofágico, que me despliega mucho mejor el tracto y sobre todo veo la válvula aórtica en planimetría, en eje corto y veo bien realmente y más. Yo, por supuesto, estas cosas no están en las guías ni nada. Esto es la experiencia personal de uno. Yo lo resuelvo con ecotransesofágico. Sí, que de hecho, mira lo que mencionaba, mirar la válvula, la apertura de la válvula, porque acá es otro mensaje. Todo se empieza a empeorar si además esa válvula está calcificada. Si la válvula tiene poco calcio y podemos mirar cómo abre la válvula en un eje corto de grandes vasos o cómo se despliegan los velos, creámosle a eso.
Es decir, puede dar el gradiente que esté dando, pero si los velos abren, no está obstruida esa válvula. Ahora, si hay calcio en la válvula y nos vamos a ir además al trance esofágico, empecemos a desconfiar y aquí nos podemos agarrar otro rato más de por qué no creerle al área valvular por planimetría, por ejemplo, porque si no hay calcio, tiene errores. Cuando hay calcio, los errores se suman, se van sumando además. Entonces, pasamos al gradiente medio, que como les mencionábamos al inicio en la lámina, 2 láminas anteriores, donde tracemos la velocidad máxima, tracemos el gradiente medio. Y al hacer el gradiente medio vamos a obtener además la integral tiempo-velocidad. Y acá las mismas salvedades, es decir, utilicemos los ciclos que sean bastante regulares y ciclos que se repitan, es decir, no utilicemos los ciclos extremos. Siempre es bastante frecuente la pregunta, y esta la hacíamos hace un momento, de qué pasa con los pacientes que están en fibrilación auricular. Para este parámetro aplica el mismo de velocidad máxima. Es decir, tratamos de utilizar los ciclos, como ya les mencionábamos, que más se repitan, que estén en promedio, no los extremos, y sobre todo estar bien alineados con el tracto de salida. Ahora, ¿por qué hemos medido velocidad máxima transvalvular? Hemos medido, esto no lo comentamos hasta acá, pero se mide también la integral tiempo-velocidad del tracto de salida, porque esto es utilizado como herramienta para calcular la famosa ecuación de continuidad, y acá el doctor Lombardero nos va a aclarar unas cositas posteriormente, pero debemos saber que la ecuación de continuidad es una teoría de conservación de masa, que todo lo que pase por el tracto de salida debe pasar igualmente por la válvula aórtica, con lo cual si se altera una de las dos o uno de los dos componentes, tracto de salida o válvula aórtica, ya vamos a alterar, la ecuación de continuidad. Ahora es importante acá aclarar, y no es pretensión nuestra caer en el hebreo del cuál es el diámetro del tracto de salida, el radio, etcétera, pero sí aclarar que área efectiva es distinta a área anatómica. Nosotros, cuando calculamos área por planimetría, estamos trazando la planimetría de la válvula, con lo cual es un área anatómica, es la misma que se traza además por tomografía o por resonancia. Cuando utilizamos flujos, esto es área efectiva. Entonces, es distinta el área anatómica al área efectiva. ¿Y qué necesitamos para calcular continuidad? Esto lo vamos a mencionar someramente porque acá la idea es saber las cosas que no debemos hacer y saber las que debemos. Debemos medir el tracto de salida lo más cerca que se pueda del plano valvular aórtico, luego medir la integral tiempo-velocidad del tracto de salida. Acá les voy a mencionar un truco posteriormente y medimos el gradiente transvalvular aórtico. El tracto de salida se hace compulsado, la integral tiempo-velocidad, y la de la válvula aórtica se hace con Doppler continuo. Un truco, coloque el Doppler continuo, o mejor dicho, coloque el Doppler pulsado postvalvular aórtico y va a tener un sonido bastante rudo. Y vamos subiendo proximal hacia el tracto de salida. Cuando cambia la sonoridad, cuando usted escucha que cambia el sonido, se va un poquito más adentro del tracto de salida y ahí va a salir este espectro que está en el centro, que se llama velocidad modal o frecuencia modal del tracto de salida. También ¿usted cierra los ojos cuando escucha eso? ¿Cierra los ojos para escuchar mejor? No necesariamente, pero yo cierro los ojos. Sí. Bueno, esta es la experiencia. Esto es como hacer usted un me pido. Haciéndolo, si usted me hubiera visto en los últimos tiempos haciéndolo, escucho mucho el sonido y ya estoy cerrando los ojos y estoy como un músico escuchando disfrutando un poco esa onda espectral, ¿no? Bueno, yo admito que no hago un eco sin volumen. Es decir, siempre tengo el volumen y si estoy haciendo válvulas a todo lo que da, porque los sonidos precisamente nos ayudan, y esto es lo que mencionaba el doctor Lombardero. ¿Por qué con los ojos cerrados? Porque esto rememora las sondas PIDOF, que son sondas ciegas, simplemente se colocan y es auditivo, es un fenómeno auditivo. Entonces, ese es uno de los trucos. Otro truco de cómo conseguir el Doppler pulsado. Usted coloca la cajita de color en el tracto de salida y va a haber turbulencia postvalvular.
Y prevalvular, es decir, en el tracto de salida como tal, en un 5 cámaras, se va a hacer un PISA, o sea, un aliasing, un PISA propio de la estenosis que hay en ese punto. Donde está el PISA, se va un poco hacia adentro del tracto de salida y ahí coloca la muestra de volumen y debe coincidir. Ojo, todas estas cosas se hacen teniendo en consideración de dónde colocamos la muestra de volumen respecto a dónde estamos midiendo el tracto de salida en eje largo parasternal. Parece un chino todo esto para quien no está habituado a hacer ecuación de continuidad, pero más adelante lo vamos a aclarar. Bueno, Acá, pero Alma, me está dando una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Me está diciendo que tengo que poner el Doppler pulsado, la gota Sí. de muestreo, más o menos a 1 centímetro del anillo aórtico, ¿sí? Para salir de la turbulencia del flujo de convergencia, más o menos es a 1 centímetro, para no estar en el flujo de convergencia proximal de la estenosis, pero nos recomienda, las guías también, todos, recomiendan medir a nivel del anillo aórtico. Donde esté más cerca. Y esta es una muy buena pregunta porque la vamos a aclarar más adelante. Y acá vamos a desmitificar lo de colocar exactamente donde estamos midiendo el diámetro del tracto de salida en eje largo parasternal. ¿Por qué? Por eso que acaba de preguntar el doctor Lombardero. Medimos el diámetro del tracto de salida en parasternal y resulta que cuando pulsamos en el tracto de salida vemos que allí no estamos obteniendo el mejor espectro del tracto de salida, por ejemplo. Entonces, cuando nos vamos a las ondas ciegas o cuando nos vamos a hacer estos tips de donde haya el cambio de sonoridad, donde esté el área PISA, por ejemplo, perdón, el flujo de convergencia proximal, vemos que efectivamente ese flujo de convergencia y sobre todo el cambio de sonoridad se dan un poco más lejos de la cercanía del anillo aórtico, de lo que llamamos anillo aórtico. Entonces, por eso les mencionábamos que acá les vamos a enseñar los tips, lo que las guías recomiendan que midamos el anillo lo más cerca posible al plano valvular aórtico. Pero la pregunta es, ¿dónde lo voy a medir? Primeras falacias de por qué creo muy poco, no es que creo muy poco, sino que le quito valor a la ecuación de continuidad. La primera, Exacto. Nos mandan a medir en el anillo, pero tenemos que colocar el Doppler lejos, no lejos, pero a 1 centímetro del anillo. Y acá Exacto. Luis Fernando, no puedo ver el apellido, nos dice, buenas noches, yo también cierro los ojos para escuchar. Vamos a ser el club de los que cerramos los ojos para escuchar. Estamos filosóficos con eso. Y aprendemos acá un mensaje, y acá hay mucha gente que está comenzando en ecocardiografía, pero aprendamos a escuchar los sonidos del Doppler. Es decir, activemos, hay probablemente muchas personas que se aburren y le colocan el mute al volumen del Doppler y realmente no estamos haciendo nada porque se nos puede escapar un buen gradiente por tener apagado el volumen en este caso. Ya esto lo hemos hablado un poco, lo de las limitaciones, y acá va uno de los puntos que acabábamos, parece que me leyó la mente el doctor Lombardero, de dónde realmente medimos el tracto de salida. Y nos han vuelto locos en el tiempo. Es decir, nos han dicho en el tiempo que mida a 0,5 del plano valvular aórtico, mida a 1 centímetro, mida lo más cerca, mida donde está la bisectriz entre la coronárica derecha y donde está la izquierda y la no coronárica, por ejemplo. Y la realidad es que por donde lo midamos en eco, ya sea transtorácico o transesofágico, lo vamos a medir mal. Y esto, la razón es que la medida, el tracto de salida es una estructura que no es circular, con lo cual, y lo vemos en la imagen de la izquierda, en la figura A, no es circular, por lo tanto los diámetros son distintos y por ello la medición más real es la que se hace por tomografía computarizada, porque es donde se pueden medir los diámetros ortogonales, no así en ecocardiografía. Así que a uno les mide 20, a otro, me acuerdo cuando yo estaba en mi beca que me medía a mí 21 el tracto de salida y a mi adjunto le medía 22. Yo no dormí esa noche porque decía, Dios mío, no puede ser, le dio 22, me dio 22 milímetros, ¿cómo voy a hacer 2 milímetros? Y la realidad es que a uno le puede medir 19 y a otro 21 y a otro 20 y probablemente ninguno tenga la razón cuando se mide por eco. Y no vamos a hacer acá muchos detalles de este hebreo, pero saber que a medida que uno hace una medición incorrecta del tracto de salida, la ecuación de continuidad
tiene mucho más error, puesto que son medidas que se van elevando a la potencia. Y un 10% de error en la medición del tracto de salida se traduce en 20% de error en el cálculo del área valvular por ecuación de continuidad. Y no vamos a ahondar mucho acá, pero sí saber que tiene múltiples formas el tracto de salida y la menos común es la forma circular. Entonces, acá haríamos una pregunta y podemos hacer un consenso si estamos todos de acuerdo. Y acá el doctor Lombardero nos va a hacer algunas aperturas de mente. ¿Qué piensa la audiencia? ¿Hay o no hay anillo aórtico? Es decir, ¿existe el anillo aórtico? ¿Hay un anillo aórtico propiamente? Vamos a la pregunta, por favor, de Ethel. La pregunta que hace Alma es si existe o no el anillo aórtico. Usted sabe, Alma, mientras la gente responde, usted se acuerda de su paso por la Argentina cuando estuvo con nosotros, que no creemos ni anillo aórtico, también cuestionábamos anillo mitral y cuestionábamos un montón de cosas, ¿no? La pregunta es, no sé si tenemos razón o no, porque desde hace años hablamos de anillo aórtico, y sin embargo no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando todo el tiempo de tracto de salida y anillo aórtico, pero no estamos tan convencidos de qué estamos hablando. Bueno, claro que me acuerdo. Gente, ¿no? Claro que me acuerdo, y me acuerdo una vez, y acá hacemos un paréntesis muy breve, una vez me dio el doctor Lombardero una computadora en Argentina que íbamos a hacer un trabajito de estenosis aórtica por 3D, etcétera, y yo iba a medir los diámetros por 3D en mi casa, iba a reconstruir, y cuando veo aquí el montón de tractos y todo el montón de formas y todo lo demás, y el frame por frame, yo dije, bueno, ¿qué hemos estado creyendo este tiempo? Entonces, el 3D nos da muchas luces. Este es el mensaje. Uno cree que tiene, siempre digo cuando hablamos de 3D, que es la luz de ese túnel como tal, del túnel de ecocardiografía. Lo que uno cree que está viendo por bidimensional, cuando le prenden el bombillo con el 3D, te das cuenta y dices, bueno, ¿en qué creí todo este tiempo? Entonces, por acá aparte de que hay que aprender a aprender, pero también a desaprender. Y bueno, la votación estuvo bastante reñida. Bien reñida. Muy bien, hay gente entonces que obviamente que tiene que creer que existe, porque estamos hablando en el libro de texto de hace 50, 70 años de anillo aórtico, y hablamos todo el día de medir anillo aórtico, y también podemos cuestionar si existe o no. Siga, Alma. Exactamente. Acá vamos a continuar. Por alguna razón, ahí está. Bien, acá le pasamos al doctor Lombardero. Me dice usted cuándo avanza. Yo siempre les recomiendo que trabajen con corazones de cerdo. En estos momentos tengo 8 en el freezer para trabajar para el fin de semana este o el otro, y quizás algunas cosas les pueda mostrar. Pero miren qué interesante cómo se ve la válvula aórtica en semiluna, transparente, es una válvula que obviamente no tiene ningún tipo de calcio ni nada, es una válvula sana, y los velos de la coronaria derecha con su arteria coronaria que está saliendo ahí, el velo coronario izquierdo con su coronaria izquierda que sale por ahí, y el no coronariano. Eso se ve perfectamente bien. Miren ustedes también que el tracto de salida limita, por un lado, con un septum que no es recto perfecto, sino que es como curvo. Cuando lo vemos en vivo en un preparado es curvo, por eso a veces uno lo puede medir un poquitito, sobreestimar las medidas. Sí, Martín González se suma porque ha estado conmigo haciendo esto, está diciéndolo en el chat ahora. Martín, lo hemos hecho juntos esto. Y fíjense ustedes que el otro límite del tracto de salida es la valva anterior mitral, que es lo que levanta la pinza. Qué interesante. O del otro lado, de este lado, esta B corta corresponde a un tajo que hicimos en la valva anterior. O sea que el tracto de salida limita por un lado con la valva anterior y el otro con el septum. Vamos a la próxima entonces, porque yo no la puedo pasar. No, más para atrás. No, tenemos a ver. esta. No. Bueno, no. Nos falta una diapo. Bueno, no importa. Falta una diapo donde yo muestro el nadir y el senir. Por ahí la muestro al final. Pasa para atrás de vuelta. Y donde demuestro que en realidad lo que estamos midiendo es este es el cenit, este es el nadir. Del nadir
del nadir de esta semiluna, esta valva de la coronilla derecha, a el nadir de la no coronariana. De aquí a aquí. Entonces, obviamente, si medimos nada más que de acá a acá un diámetro, que lo transformamos en área, seguramente acá tenemos un error un error de medición. Y usted comentaba recién que la tomografía es el mejor método para medir el tracto. Sí, es cierto. ¿Y cuánto infraestima por eco el tracto de salida? Y bueno, lo infraestima versus la tomografía, más de un 30%. Cuando el eco mide 2.9 de área del tracto, la tomografía está midiendo 4.2. Es un montón de diferencia, entendiendo que la tomografía es el gold estándar para medir tracto de salida. O sea que ya hablamos de en dónde medir y ahora decimos que lo que estamos midiendo, la capacidad de error que podemos tener es bastante importante. Siga nomás. Bien. Esta las tenía el doctor Lombardero allí y parte de lo que les comentaba al inicio, un trabajito que hicimos y vamos a comentar un par de cositas de esto posteriormente, es cómo va variando el tracto de salida alrededor de la sístole. Es decir, a medida que va pasando la sístole, y esto lo hizo el doctor Lombardero, él puede comentarnos mejor sobre esto, midió frame por frame, ¿no? Sí, frame por frame para demostrar cómo va cambiando la morfología del tracto de salida desde que salgo de proximal, que es el supuesto anillo aórtico, y voy hacia distal. Lo que no dijimos es si existía o no el anillo aórtico. Antes de pasar atrás, miren ustedes cómo va variando la morfología a partir que en el mismo frame me voy a distal en el tracto. Vuelvo a poner, por favor, el preparado anatómico. Y esto va, Ahí. por supuesto, por Acá. lo que Bueno, aquí no hay comentábamos ningún anillo, no hay ningún anillo, no existe ningún anillo. El anillo aórtico es un anillo virtual que va desde el nadir de las valvas, ¿sí? De este punto a este punto a este punto, pero no existe ningún anillo. Es un anillo virtual. El único anillo que existe en la unidad funcional de la raíz de aorta, que es todo esto que estamos hablando, que podemos involucrar al tracto de salida también, en lo que es la unidad funcional tracto aórtico, es la unión sinotubular, que realmente uno lo toca y es un anillo. El concepto de anillo es, primero, tiene que ser algo que tenga la misma histología alrededor, en todo su alrededor, y que en lo posible esté uniendo algo. Bueno, sí, la raíz de aorta, y toda la la raíz verdad, de aorta, los senos se unen con la aorta ascendente por la unión sinotubular. Aquí, doctores, no hay ningún anillo real. Esto es todo virtual. y acabamos de hacer otra desmitificación acá. Y esto pasa mucho como pasa en mitral también. En mitral nos dice el anillo mitral, mida el anillo, busque el anillo, abre el anillo, mídalo en mesosístole, mídalo en mesodiástole, mide el anillo, mide el anillo. Y la realidad es la configuración tridimensional que tiene el anillo valvular mitral, que tampoco es propiamente un anillo per se. Entonces ya esto lo hemos comentado, cómo varía en hasta 1,5 centímetros el diámetro del tracto de salida a medida que va transcurriendo la sístole. Ahora viene un punto bastante importante y es que, bueno, ya hemos hablado del área valvular aórtica por continuidad. Hemos mencionado que por más que midamos el tracto de salida, ojo, y acá colocamos el mensaje con pinzas, porque el mensaje no es no mida el tracto de salida. Por el contrario, uno mide y a medida que va midiendo va aprendiendo a cuándo no hacerlo y va aprendiendo a cuándo creerle menos. Pero lógicamente para llegar a ese punto hay que medir mucho al inicio. Pero sí saber que es un parámetro que tiene muchos errores porque, ya lo hemos hablado, porque no hay un anillo verdadero, porque no es circular el tracto de salida, porque nos dicen que se debe medir el tracto de salida cerca de la válvula y no es ahí donde hay la aceleración máxima. Y lo otro es que la forma que tiene durante el ciclo cardíaco el mismo tracto de salida, independientemente de la morfología que tenga. Entonces, ya sabemos que el área valvular aórtica por continuidad con pinzas, es decir, utilicemos el gradiente medio en su justa medida y conociendo las cosas que no se deben hacer, dónde se debe medir, cómo vamos a escuchar el cambio de sonoridad. El área valvular por continuidad, si la tengo bien medida y sirve para desempatar una duda que hay en área valvular, la podemos utilizar, pero no es el santo grial.
Ahora, más allá del área por continuidad, ¿qué hay del llamado fenómeno de recuperación de presiones? Y acá le paso la palabra al doctor Lombardero. Sí, yo, si me permite, Alma, esto es una charla en dueto, como estaba programado, por eso pueden haber algunas, y como no estamos en vivo, tenemos que salir y entrar en la próxima charla. Yo preferiría comentarlo en la próxima para que me Listo, entiendan. ¿Sí? listo. Porque tengo Solamente gráficos que son... comentarles Bien. acá que, bueno, esto lo va a comentar el doctor Lombardero un poco más adelante, pero saber que el área por presiones recuperadas es un parámetro que es útil y sabiendo su utilidad puede ayudarnos a desenmascarar un área valvular. Y saber, esto probablemente no lo comente el doctor Lombardero adelante, saber desde ya que aunque es un chino, todo es bastante sencillo de entender cuando se conoce la base, pero saber que hay una app y pueden tomar foto acá para calcular o para considerar las presiones recuperadas y así recalcular un área valvular. Claro, Hay, es una, lo digo rápido porque si no estamos hablando de algo y después muestro las imágenes. En la mecánica de fluidos, cuando cambia la turbulencia, cuando hay turbulencia, porque cambia el tamaño del tubo, se hace más chiquitito, se hace más grande, bueno, algo de esto que estamos viendo ahora, cuando se hace más grande, más chiquito, cuando hay cambio, ahí hay pérdida de presión, ¿sí? Pero la pérdida de presión siempre es la desaceleración. Supongamos que tengamos una manguera en la mano. Yo comprimo la manguera en el medio y aumenta la velocidad. Hay una estenosis con mi dedo y aumenta la velocidad en el medio de la manguera. Ahí aumenta la velocidad y baja la presión. Cuando aumenta la velocidad, en el momento que está aumentando la velocidad, no hay pérdida de energía y no hay recuperación ni nada. Y no hay mucha turbulencia. ¿Cuándo hay? Cuando pasa la estenosis y cuando se desacelera la velocidad por la que tuvo que pasar por la estenosis. Ahí hay pérdida de energía, pérdida de calor y hay recuperación de presión, recuperación de energía, siempre y cuando el tubo no sea demasiado grande. Si el tubo es grande, no hay recuperación, estamos hablando de aortas dilatadas, y si el tubo es chiquitito, hay recuperación de presión. La recuperación de presión, ¿a quién le sirve? Al ventrículo. Porque como estamos viendo en estos gráficos, el ventrículo hace menos fuerza cuando recupera presión, ¿sí? Una estenosis aórtica con una aorta chiquita. Si no recupera presión, el ventrículo tiene que hacer un poquito más de fuerza para superar esa estenosis. Más o menos con el ejemplo de la manguera creo que es la forma más fácil de explicarlo. Y el doctor Lombardero lo acaba de mencionar. Este fenómeno realmente se va a ver magnificado es cuando hay aortas pequeñitas. ¿A qué llamamos pequeñitas? Sino tubulares de 26 milímetros o menos, a raíces de aortas de 30 milímetros o menos. Entonces esos son los puntos de corte y ténganlo en consideración. Sino tubular menor o igual a 26, raíz de aorta menor o igual a 30, aortas chicas, y acá es donde va a haber mayor cantidad de fenómeno de recupero de presiones, como lo va a mencionar posteriormente. Y de la mano con eso hay otros parámetros. No nos vamos a detener acá porque les mencionaba que estos son parámetros que se utilizan en investigación cuando hay muchas dudas, pero sí sepan que hay algo que se llama impedancia válvulo-arterial, que es básicamente valorar la carga global hemodinámica de la válvula y arterial. Hay una fórmula que es esta que ven en la imagen y es importante saber que puede recategorizar un paciente de los pacientes que se consideran bajo flujo, bajo gradiente. Ahora, nosotros lo que medimos, el área valvular que medimos y el gradiente que medimos es real. Ya nosotros sabemos, hay un estudio de Blaise Carabello que tiene 20 años ya, y nos decía, y por eso acá, nos enseñan las guías a que 1 metro, o mejor dicho, a que 1 centímetro cuadrado equivale a 40 de gradiente medio, y la realidad es que este cotejo que vemos acá que nos muestra Blaise Carabello nos dice que no. Y esa es la razón por la que deberían bajar los cortes de área valvular y no considerar 1 centímetro cuadrado para hablar de la severidad, si es que vamos a hablar de área valvular, sino bajarlo a 0,8, ya que eso es lo que se corresponde con 41 milímetros de gradiente medio. Ahora, números y números, hemos hablado, números van, números vienen. ¿Cómo cuantificamos entonces la severidad? Esta misma guía de cuantificación que les he mencionado antes nos ha hecho, y esto es conocido por todos, por lo cual no nos vamos a detener, pero sí saber que
que recomiendan ellos, que consideremos la velocidad, el gradiente medio, el área por continuidad. Y hay un parámetro que no hemos mencionado hasta ahora, que es el radio de velocidad. Lo llamamos radio de velocidades o área adimensional, que es la integral tiempo-velocidad del tracto de salida dividida por la integral tiempo-velocidad de la válvula. Y este es un parámetro útil y es pesado y es uno de los que nos sirve para desempatar muchos de estos casos que estamos entre si es moderada, si es severa, por ejemplo, y saber que el corte es 0,25. Por debajo de allí y en ausencia, por ejemplo, de clics eyectivos aórticos, esto es un indicador de severidad. Iba a decir, bueno, Alba, muy interesante, porque el índice adimensional es algo que en lo personal yo lo uso en todos los pacientes. Yo es también. Fácil, sencillo, poco cálculo y poca forma de equivocarme. Lo que hablábamos antes del área de medir el área con recuperación de presión, que lo vamos a ver después, lo uso muy poco y cuando realmente vale la pena. Pero esto, hoy, en el siglo XXI, yo le doy tanta importancia que inclusive cuando es menos de 0,25, pongo estenosis aórtica hemodinámicamente significativa. Y la razón, y esto usted lo mencionaba, son dos números, nada más lo que vamos a necesitar acá, o dos cálculos. Tracto de salida y vamos a utilizar el flujo transvalvular aórtico. ¿Y por qué hemodinámicamente significativa? Porque precisamente está considerando las dos variables, el tracto y postvalvular. Entonces, si tengo que decidir entre área continuidad y área adimensional, que es esta, es decir, se llama radio de velocidades o área dimensional. Yo decido área dimensional, el doctor Lombardero probablemente también. Y ojo, acá esto se hace con integral tiempo-velocidad, pero si lo que tenemos es velocidad máxima, puede hacerse con velocidad máxima. Sí. Y cuanto más cálculos tiene la fórmula que estamos usando para definir un paciente, más chance de error tenemos. Cuanto menos cálculos tiene la fórmula que estamos usando, menos chance de error tenemos. Es una ley lógica y que hay que aplicar. Y acá algo súper importante es que son dos espectros separados. Para nosotros hacer integral tiempo-velocidad del tracto de salida, utilizamos pulsado. Para hacer el de la válvula aórtica, utilizamos continuo. Entonces, no vamos a utilizar el mismo Doppler continuo que trazamos el área valvular, perdón, que trazamos el espectro transvalvular aórtico para medir, si es que vemos la doble envolvente, para medir el tracto de salida. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien hecho, este parámetro. Y sabemos que en caso de discrepancia nos pueden ser útiles saber, y esto lo mencioné, lo coloco acá en grande, siempre indexar las medidas extremas. Pacientes con menos de 1,5 de superficie corporal o más de 2 de superficie corporal y por supuesto en niños y adolescentes. Ahora, nosotros realmente sabemos que cuando vemos esto que está en la imagen, vemos una válvula que a duras penas abre. Cuando vemos un espectro redondo que alcanza casi los 6 metros, y ojo que esto es un espectro que tiene un error técnico, esto nos permite desaprender y reaprender. Un error técnico porque la escala la coloqué muy chica. Fíjense que la escala está 2, 4, 6, 8 y tenía que haber sido más grande. Pero acá saber, espectro redondo, no hay clics de eyección, es decir, ni al inicio ni al final. Y vemos lo de la izquierda, usted pone toda la carne en el asador y dice, esta es una estenosis severa hasta que no se demuestre lo contrario. Y con Martín González Moncho escribimos hace varios números en la revista Retica algunos truquitos, así que los invito a revisar la revista y hago un anuncio parroquial, como dice Lombardero, que tenemos un número próximo a salir dentro de un mes. Está muy bonito. Cuando tenemos este tipo de válvulas, un bloque de calcio, y acá les decía, por ejemplo, como en este calcio, un bloque que no nos permite ni ver cómo abre esa válvula, ni podemos decir cuántas cúspides tiene, ni mucho menos tracemos un área valvular allí. Fíjense que acá tenemos lo que les mencionaba, y esto es el área relativa o área dimensional. Dividir o partir el ITB del tracto de salida partido por el ITB de la válvula, y en este caso nos dio 0,16. Nos apoya lo que visualmente vimos. Menos de 0,25 es severa hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con los casos discordantes? Si es que realmente hay casos discordantes. La respuesta es que sí los hay.
Si hay casos donde tenemos un área valvular menos de 1, porque las guías dicen 1, 1, 1, pero hemos visto que realmente la severidad debería ser con 0,8. De hecho, personalmente, cuando veo un área valvular de 0,95, por ejemplo, un gradiente medio de 38, una estenosis moderada, no es una estenosis severa probablemente. Y si hay un parámetro en qué creer, por ejemplo, entre el gradiente medio y la ecuación de continuidad, le creo también al gradiente medio. Entonces, sí hay estas discordancias. Un área que nos indica que puede haber severidad, pero con velocidad pico menos de 4 metros y gradiente medio menos de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué nos han dicho las guías en el tiempo? Bueno, evalúe otros parámetros, pero nos ha dicho que debemos considerar el tipo de flujo, como ven acá en el algoritmo a la izquierda del 2017, que vemos si hay flujo normal o bajo flujo, que esto es otro tela para cortar, 35 ml metro cuadrado, y de dónde salen los 35 puntos de corte. Aprendamos a dudar, porque además, si medimos mal el volumen por Simpson o el volumen que midamos por eco transtorácico, vamos a terminar de medir mal todo lo demás. Entonces, eso es para tener también en cuenta la definición de bajo flujo, bajo gradiente. Ahora, esto que les coloqué en el cuadrito es una traducción de todos esos trucos que uno va sacando en el tiempo. Es decir, ¿qué otras cosas le creo? Además del área valvular, a los que no le creemos al área valvular, le creemos al gradiente medio, a una buena velocidad máxima cuando está bien medida, aprender a leer la forma del espectro transvalvular aórtico. Algo que les voy a contar más adelante, que es la relación del tiempo de aceleración, tiempo de eyección, es un parámetro súper útil y sumamente fácil de hacer. La presencia de esos clics eyectivos, el área dimensional ya la comentamos hace un momento, área dimensional o área relativa. Tasa de flujo aórtico, volumen latido, que son parámetros de ecuación de fluido. Ahora, todos los caminos conducen a Roma. Puede ser que todos vean lo mismo de distintas maneras. Ahora, hay condiciones que respetar independientemente de dónde se esté viendo. Y esto es un mensaje que siempre me gusta mucho darlo en válvulas, y es siempre, siempre, siempre en mayúscula evaluar la válvula en condiciones hemodinámicas adecuadas. Porque un paciente, como ven acá en la imagen, un paciente que está hipertenso va a subestimar la estenosis aórtica. Entonces, debemos evaluar al paciente en normotensión y normofrecuencia cardíaca. Acá también aplica, ojo, si el paciente está taquicárdico, si está hipertenso o por el contrario hipotenso, no le firme severidad a la estenosis o a la valvulopatía en general hasta que usted no corrija las condiciones de carga. Esto es lo que le decía, hay que aprender a leer el espectro aórtico. Y la realidad, y como lo vemos en la imagen de la izquierda, hay dos espectros que siempre son sistólicos y dos espectros que siempre son diastólicos. Los que siempre son sistólicos son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Y los que siempre son diastólicos son la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Ahora, de los sistólicos, ¿cuál respeta los tiempos isovolúmicos? La estenosis aórtica. Es decir, la estenosis aórtica no compromete ni el tiempo de contracción isovolúmico ni el tiempo de relajación isovolúmico. Así que si nosotros no tenemos cómo guiarnos y sabemos que están respetados esos tiempos, ese espectro es estenosis aórtica. Si además no tiene clics en el inicio y clics en el cierre, es una estenosis aórtica severa probablemente. Y esto es muy útil para los casos, y lo mencionábamos hace un momento, donde hay distintos espectros que se pueden mezclar. Se mezcla, por ejemplo, en una miohipertrófica el espectro del tracto de salida con el espectro de la válvula, con el espectro de la insuficiencia mitral. Siempre, y en mayúsculas también, valorar todas las ventanas. ¿Y por qué razón? Porque puede haber ventanas donde están las velocidades más altas, como la ventana paraesternal derecha, y por eso debemos hacer un barrido de las dos paraesternales, derecha e izquierda, apical, subcostal y supraesternal. No vamos a hacer énfasis en esto, pero sí saber que mientras más angulado está la salida, o mejor dicho, el eje mayor del ventrículo izquierdo con el tracto de salida, mayor chance de error vamos a tener. Este otro parámetro se lo comentaba hace un momento. Es muy bonito, muy útil, ayuda muchísimo, me gusta mucho comentarlo, y la tasa de aceleración e eyección. Es decir, ¿en cuánto tiempo alcanza
el pico máximo de velocidad respecto a la duración de la sístole, esa válvula. Fíjense arriba a la derecha la imagen. ¿Cómo se mide el tiempo eyectivo desde que inicia el flujo hasta que termina? Y fíjense que esos piquitos que tiene al inicio y al final del flujo son los clics valvulares, clic de apertura y clic de cierre. Ese es el tiempo eyectivo. ¿Y cuál es el tiempo de aceleración o tiempo al pico? Desde que inicia hasta que acelera o hasta que encuentra la máxima velocidad. Cuando usted divide la aceleración, la divide por la eyección, da un numerito. Mientras más bajo ese número, significa que alcanza más rápido el pico de velocidad, por lo tanto está más abierta esa válvula probablemente. Y probablemente no sea una estenosis severa. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? 0,36, cuando la estenosis es de flujo normal y gradiente normal. Cuando usted hace esta relación y le da mayor o igual a 0,36, probablemente sea severa y probablemente tenga peor evento, o mejor dicho, peor desenlace en el tiempo. Y el tiempo al pico, o el tiempo de eyección, se ha visto que 112 es el punto de corte que está asociado a severidad, mayor o igual a 112. Entonces, eso predice eventos y eso está escrito y no nos vamos a detener. Pero sí saber que predice eventos, en el caso de bajo flujo, bajo gradiente, cuando es por encima de 0,32 y en las estenosis moderadas por encima de 0,37. Una lámina. Espere. Usted usa, vuela para atrás. ¿Esta relación la usa usted en todos los pacientes? ¿En algunos pacientes? No, ¿Quién la usa? Estenosis aórtica. Lo uso en estenosis aórtica porque... ¿En todos los pacientes? En lo que ¿Está tengo dentro de sus medidas elegidas? Alma, por ejemplo, tiene una estenosis que le parte la cabeza, si es moderada, si es severa, pero ve unos clics muy tenues, pero el espectro no es del todo redondeado, ahí lo aplico, por ejemplo. Cuando no tengo dudas que es severa, porque tengo 6 metros de velocidad, la válvula casi ni abre, no tengo clics, es redondo el espectro, no, realmente, no, la palabra correcta no es no pierdo el tiempo, pero no utilizo ese parámetro en este caso. Bien. Es decir, lo utilizamos para desempatar. Por lo fácil que es, son 2 medidas en el mismo latido. Un par de comentarios. Tasa de flujo aórtico. Esto es simplemente saber que cuando hay un área valvular que se encuentra alterada, el flujo aórtico a través de esa válvula puede o no verse modificado según la duración que tenga la sístole valvular. Es decir, nosotros, y es la imagen esta que vemos acá, cuando hay una válvula normal, la cantidad de flujo, vemos acá que va dependiendo del volumen latido que haya, si no hay flujo, si hay un flujo bajo, moderado y alto, ¿cómo va comportándose esa válvula en el tiempo? Ahora, cuando empieza a haber calcificación o si hay estenosis, fíjense cómo la cantidad de flujo que puede pasar puede verse reducida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si la cantidad o la tasa de flujo que pasa por la válvula es baja, nosotros debemos dudar si realmente la estenosis es aórtica o no. ¿Por qué razón? Porque, y se ha hecho trabajo con la tasa de flujo y ya se ha estimado el corte de 210 para decir, si tengo dudas entre si la estenosis es moderada o es severa, pero tengo una tasa de flujo que es muy fácil de calcular por esta fórmula que está acá, es decir, yo divido el volumen sistólico, lo divido por cuánto dura la sístole, en ese caso. Si tengo un flujo normal por encima de 210 y tengo un falso gradiente medio de menos de 40, yo si le hago dobutamina voy a saber que ese paciente es severo porque va a pasar todo lo que tiene que pasar a través de esa válvula. Ahora, hemos hablado de todo esto, siguen existiendo las poblaciones dilema, siguen existiendo bajo flujo, bajo gradiente, sabiendo de todos los errores que hemos comentado, sabiendo que el tracto de salida mida donde se mida, lo vamos a medir mal, pero lo seguimos midiendo porque la realidad, los que trabajamos con cirujanos sabemos, y esto no estamos descubriendo América en un vaso de agua, sabemos que usted le puede poner todo lindo al cirujano, ausencia de clics, espectro redondo, pero ¿cuánto tiene de área valvular? Bueno, entonces le he dicho que no tiene clics, pero me preguntó por el área valvular y sabemos, y nos entendemos, es como la fracción de eyección. Sabemos todas las falencias que tiene, pero nos entendemos es hablando en números. Las poblaciones de dilema existen. Hay poblaciones de bajo flujo bajo gradiente con fracción de eyección reducida, bajo flujo bajo gradiente con FEI preservada, y estos son los casos que son realmente controversiales, pero saber
que, y le coloqué la imagen de Pinocho, que en realidad muchas veces mentimos nosotros. Mentimos porque estamos midiendo mal el tracto, midiendo mal un volumen latido y peor cuando, por ejemplo, el corte del volumen latido es 35 ml y nos dio 33. Y decimos, tiene bajo volumen latido, por ejemplo, sabiendo que entra en la variabilidad del método y la variabilidad intra o interobservador. Comentarles con esta lámina que con el doctor Lombardero hicimos un trabajito que está impreso con Roberto Lang de si realmente el transesofágico podía desenmascarar o no las estenosis transesofágico 3D de bajo flujo, bajo gradiente paradójico. Y la respuesta es que nosotros vimos que de todos los pacientes que estaban catalogados por transtorácicos como bajo flujo, bajo gradiente, que era 1/3 de los pacientes, realmente de esos 70% se recategorizaron a flujo normal cuando se midió todo por transesofágico 3D. Entonces, si hay que utilizar, que se use transesofágico y que se use 3D, por ejemplo, para medir el tracto de salida. Ahora, ya hemos hablado de esos errores de medición y sigue habiendo los errores de medición, y también hicimos esto con Lombardero, es saber si la medida del tracto de salida por tridimensional podía reclasificar a los pacientes con estenosis aórtica severa. Y nos dimos cuenta que teníamos categorizados con área de menos de 1 centímetro cuadrado a 83% de los pacientes. Y cuando se utilizó fusión, es decir, utilizamos el tracto medido por 2D y medido por 3D por transesofágico, se recategorizó y solo 5 pacientes cumplieron el criterio, perdón, 18 pacientes cumplieron el criterio de severidad. ¿Qué hablamos cuando hacemos cálculos híbridos? Es decir, si hacemos tracto de salida por tomo, por rezo y hacemos la integral tiempo-velocidad por Doppler. La verdad es que es lindo, pero el método no mejora la recategorización. ¿Qué pasa cuando hay estenosis aórtica y otras valvulopatías? Se empastela el panorama, porque la verdad es que las guías nos dicen, en el caso de que tengamos dudas con la estenosis aórtica, de que utilice el volumen latido, etcétera, pero no nos dice qué pasa si tenemos además una doble lesión aórtica, estenosis aórtica con doble lesión mitral, y no hay estandarización. De hecho, las guías recomiendan, y es lo que está señalado en rojo acá a la derecha, síntesis, métodos que no dependan de las cargas, planimetrear las válvulas en el caso que se pueda hacer, ojalá se pueda por transesofágico y ojalá sea con 3D. Y hacer diferentes medidas, por supuesto. Esto era similar a lo que les comentaba al inicio, que distintos operadores podían ver el mismo problema desde ópticas distintas. Y esto tampoco estamos descubriendo América en un vaso de agua. Hace ya algún tiempo, esto 3 años, tiene que a algunos expertos en social media les hice la misma pregunta. ¿Qué pasaba si tenían que medir, por ejemplo, estenosis aórtica con otras valvulopatías? Y hay distintas personas que son sumamente potentes en su área. Está David Wiener, que es el presidente actual de la ACE, Vincent Sorrell, López Matei, que es de López Matei está en el Anderson, Fernando Morcerf, que todos sabemos que es uno de los máximos representantes del Doppler, por ejemplo, y la realidad es que todos tenían su manera de ver el problema. Pero lo que sí concordaban todos es que tenían que hacerse, métodos no dependientes de carga, es decir, utilizaban mucho la integral tiempo-velocidad, la relación de integrales, pero fíjense que todos tienen maneras distintas para resolver el problema, es decir, no es nada raro que nosotros tengamos el mismo problema de cuantificación. Ahora, ¿cuándo se presenta este problema? En las plurivalvulares, cuando son más que leves las valvulopatías. Mensaje: utilicemos métodos menos dependientes de carga. Planimetría con estos pacientes en la medida de lo posible. Esto no lo vamos a mencionar. Este fue un resumen que hice hace algún tiempo de qué pasa cuando tenemos estenosis aórtica con otras valvulopatías. Y esto es un problema porque, por ejemplo, si tenemos una estenosis, una insuficiencia mitral, puede subestimar la severidad de la estenosis aórtica. Bueno, áreas valvulares anatómicas. ¿Cómo hacemos las anatómicas? Con eco o con tomografía, menos con resonancia. Y en el caso de que tengamos que medir flujos y el paciente dependa del flujo para tomar una decisión,
tienen que hacerse no ecocardiograma, tienen que hacerse ecocardiograma idealmente y menos frecuente hacer tomos-resonancia. Ahora, ¿qué nos permite la tomografía? Precisión anatómica. Y en el caso de calcificación es el método ideal para valoración de calcio. La resonancia, cuantificación de flujos, el gold estándar para valoración de volúmenes regurgitantes y presiones regurgitantes. Y el cateterismo, sin ninguna de las cosas anteriores, nos ha permitido resolver el problema. Ya esto lo hemos comentado previamente. Ya para ir finalizando, ¿tiene cabida el eco de estrés cuando hay duda en estenosis aórtica? Y la respuesta es que sí. Pacientes que sometemos a eco de estrés, eco de esfuerzo, estamos hablando acá que el gradiente medio suba 18 a 20 milímetros de mercurio, es una estenosis severa con repercusión hemodinámica, o es una estenosis valvular que tiene escasa compliance valvular. La utilidad de la dobutamina, en su momento, esto fue cortesía del doctor Gustavo Begliano en Argentina, que es someter al paciente a un eco de estrés con dobutamina, pero transesofágico, y se vio que podía aumentar los flujos en estos casos, pero es un método que no se hace de forma rutinaria. La dobutamina puede ser útil, y puede ser útil para cuando el paciente tiene reserva de flujo aórtico o reserva de flujo ventricular, y definir si hay una estenosis aórtica severa o pseudosevera. Desafortunadamente no está el doctor Lowenstein en esta charla, porque nos hubiese contestado acá la pregunta de si la deformación... ¿Ah? Está en México, en el Congreso de México. Bueno, después tendremos la oportunidad de comentárselo, pero si la deformación y el strain son puras falacias en estenosis aórtica, y Lowenstein, y acá fíjense que el Lowenstein, porque es el máximo representante nuestro de deformación miocárdica, la realidad es que sirve porque es uno de los parámetros que nos habla de cómo está la deformación de la fibra. Y esto se puede ver por resonancia magnética también, pero fíjense que ya desde el 2018 se habla de que el strain longitudinal debe valorarse como parámetros no directos y no específicos de repercusión hemodinámica. ¿Cuál es el punto de corte? 15%. Números absolutos menor a 15% habla de que el paciente va a tener peor desempeño en el tiempo, va a tener mayor cantidad de eventos. Y finalmente, ¿puede predecirse la velocidad de progresión de la estenosis y el desarrollo de los síntomas? Y la respuesta es que sí. Hay algunos y hay trabajos antiguos, pero que siguen teniendo vigencia. Y sabemos que por Dumesnil y Pivarot, que mientras más chica el área valvular, ojo, sabiendo todas las limitaciones que hemos hablado, mientras más velocidad tenga la válvula, y obviamente hablando de que no hay estenosis prevalvular, mientras mayor cantidad de calcio tenga, si está asociado a otros factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, dislipidemia, y si hay alta tasa de progresión anual, llámese más de 0.3 metros por segundo de velocidad o casi 10 de gradiente medio de aumento, estos son pacientes a los cuales les va a ir peor en el tiempo. No voy a cerrar con estos mensajes para la casa porque el doctor Lombardero va a compartir. Voy a dejar de compartir. Voy a rápidamente, vamos a ver si puedo. No, necesito compartir, que me dejen compartir a mí. Creo que los chicos. Como resumen un poquitito de lo que vimos, y usted tiene que elegir cinco métodos para evaluar una estenosis aórtica. 5 nada más. Yo le pido 5. Dígame cuáles son los 5 que hace. 5 tips. 1 o 5 parámetros. Sí. 1, el espectro siempre, ver si hay presencia o no de clics eyectivos. 2, relación aceleración. Perdón. Los clics eyectivos, si hay o no clics eyectivos. Si no los hay, eso es un indicador de severidad. El índice dimensional, es decir, el ITB del tracto dividido por el ITB de la válvula. 2, y sabemos que el corte es 0.25. La relación entre el tiempo de aceleración, tiempo de eyección, 0.36 es el punto de corte. Sí. Gradiente medio bien medido, es decir, que vemos que tiene la doble envolvente, le creo al gradiente medio para definir severidad. Y el quinto parámetro, acá
lógicamente nos podemos matar en cuál decir y cuál no, pero le creo a la válvula en bidimensional, es decir, a cómo se comporta la apertura valvular en bidimensional. No es un número, es realmente cómo abre la válvula. Bien, está muy bien. Ahora, ¿por qué no? Esperen que me saque una foto, ¿por qué no me deja compartir? Le estoy diciendo a la parte técnica que me deje compartir. Quería mostrarle un par de cositas. ¿Por qué no? Porque el tema del área valvular, porque es una falacia ecocardiográfica. Parte de ¿qué es una falacia? Es dar por cierto algo que parte de una premisa errónea. La premisa errónea, o sea, arrancamos de entrada con el tema del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Somos insistentes con eso, porque hay un error importante, no solo en la morfología del tracto, sino en dónde mido el tracto y en el tiempo que mido. Había preguntas ahí que preguntan, ¿en dónde lo miden? ¿En qué tiempo lo miden? La realidad es que lo lógico sería medirlo, a ver si me deja ahora, espérenme, medirlo en mesosístole o yo lo mido en inicio de sístole. ¿Por qué? Porque como está subestimado el tracto de salida por ECO 2D, entonces uso todas las herramientas para que me sobreestime. Es decir, si estoy entre 2.1 y 2.2, siempre voy a poner 2.2, porque me va a ayudar. No es un error demasiado grande y parece como que no, porque un 15, 20% de error no parece grande. Sí es un error grande porque pasamos de un área de menos de 1 a un área de más de 1. Entonces sí es un error bastante importante. Y eso me lleva a que el cálculo de flujo también está condicionado. Y algo que les quiero mostrar y que no puedo, a ver si puedo mostrar ahora, no me deja compartir pantalla, no puedo compartir pantalla, es, esperen que voy a salir un poquito del... Es el tema de cuando se mide el tracto de salida con estenosis aórtica, nosotros hemos hecho un trabajo, es peor la medición que cuando no hay estenosis aórtica. Es decir, y eso tiene que ver con el calcio, no puedo compartir, con el calcio que hay en la válvula aórtica. El calcio en la válvula aórtica hace que el error sea mayor. Se los explico más fácil. Medimos 50 pacientes normales y nos fijamos qué pasa con el tracto de salida cuando yo lo saco el 2D y pongo el 3D. Hay una diferencia, sí, o pongan tomografía o pongan resonancia. Hay diferencia, sí, un 10, 15, 20%, 10, 8%. No es tanto. Pero cambia muchísimo el error cuando tengo calcio en la válvula, porque el calcio se proyecta en el tracto y yo mido peor el tracto. Entonces, la medición de flujo en un paciente con estenosis aórtica es peor en la estenosis que en un paciente normal. En un paciente sano sin estenosis aórtica. Y este error agrega más todavía el concepto de una falacia ecocardiográfica al bajo gradiente bajo flujo. Pues yo les digo, y lo íbamos a demostrar ahora, y usted lo dijo, Alma, que el parámetro límite de 35 mililitros barra metro cuadrado para hablar de bajo flujo fue estimado en forma arbitraria. Fue estimado a través de métodos que no son, algunos son ECO y otros no. Es decir, la mayoría de las cosas que se midieron y se tomaron como seguridad vienen de hemodinamia. Entonces, si se tomaron las cosas de otro lado, de cámara-gamma, hemodinamia, de cualquier otro lado, y no tomamos en cuenta la proyección del calcio en el tracto y la mala medición que agrega eso, entonces tenemos que decir, señores, 35 no es el número. Cada uno tendrá que tener su bajo o alto gasto. Pero ¿por qué no medimos bajo o normo o alto gasto con métodos que no utilicen el tracto de salida? Como la resonancia cardíaca, por ejemplo, método volumétrico, o bien directamente con el ECO 3D y volúmenes por inteligencia artificial. No tenemos todo ese equipo, es cierto. Para lo que voy es el concepto. El concepto es, hablemos de bajo flujo cuando no haya tanto error de medición. Porque el 35% que publicaron hace 13 años, 14, 13 años, el grupo de justamente Hachicha, Pedarotti y compañía, que es un grupo excelente y que yo lo sigo muchísimo, cuando publicaron eso, publicaron una intención de bajo flujo, bajo gradiente por de un 30 y pico %. Una locura, porque se operaron pacientes con eso. Se operaron pacientes, yo tenía para mostrar las imágenes de un paciente que se operó con diagnóstico de bajo gradiente, bajo flujo paradojal y tenía una estenosis aórtica moderada. Ahora se nos pasa más eso. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy, para hablar de bajo gradiente, de bajo flujo, hay que demostrarlo realmente bien. Hay que tomar otros parámetros. Hoy, para hablar de área valvular aórtica, sabemos que como puede ser falaz,
buscamos parámetros más duros como para hablar. Y sobre todo mirar la válvula en 2D, en eje corto. Largue el aire, no respire, miro la válvula, no respire, y hasta que esté azul, y la sigo mirando, y le pongo una graduación de calcio. 2 cruces barra 4, 3 cruces barra 4, que es el homólogo de el score de calcio de la tomografía, ¿sí? Que se usa muy poco y en casos, digamos, dudosos. Pero lo que dijo Alma del índice adimensional es algo que debería estar en todos los estudios de estenosis aórtica. La medición de la presión arterial que contó Alma debería estar en todos los estudios. No es lo mismo hacer un paciente hipertenso que no hipertenso, no solo por el cálculo puede estar subestimado la severidad con hipertensión, sino porque tiene peor pronóstico. Porque agrega 2 cargas, la carga valvular y la carga vascular. Entonces, ese paciente le va mal. Hace 30 años, cuando yo empecé la residencia, no nos dejaban dar vasodilatadores a los pacientes con estenosis aórtica porque se iban a desmayar. Hoy, 30 años después, es una locura tener un paciente hipertenso con estenosis aórtica. Miren cómo van cambiando las cosas, cómo cambian las modas. No, y algo que comentaba el doctor Lombardero, bueno, lo comenté al inicio también, es de buena práctica, pero más que buena práctica debería ser obligado, que ahí recién se le proyectó. Es que tenemos que valorar a los pacientes con valvulopatías con presión arterial. Es decir, es inadmisible que reportemos una estenosis aórtica severa, una estenosis mitral severa, etcétera, lo que sea, sin haberle medido la presión arterial al paciente. Y en el caso de estenosis aórtica, siempre busque el paraesternal derecho. Es muy fácil de hacer cuando usted ha hecho varios. Tira al paciente hacia la derecha, en el caso que usted utilice el eco con la mano izquierda y haga eco con la mano izquierda, con el paciente en decúbito izquierdo, pero tira al paciente a la derecha y acá es sobre todo escuchar el sonido y mirar dónde se hace la liase. Pero busque la vista paraesternal derecha y algo importante, aprenda a desconfiar o aprendamos a desconfiar de, tengo un gradiente medio de 30, pero el área valvular me dio 0,7. Yo en ese caso busco otra vez y vuelvo a medir. En realidad no mido área valvular si el gradiente me dio 30, por ejemplo. Pero si veo un informe que no cuantificaron la presión arterial, veo el espectro del Doppler y veo que los flujos están mal alineados, es decir, los flujos no, perdón, la velocidad de barrido es incorrecta, el filtro es incorrecto y no se afectó el espectro, por ejemplo. Es decir, no se afectó, se trazó hasta lo más tenue. Debe trazarse siempre lo que sea más denso. Si veo todos esos detallitos técnicos, no miro más, porque sé que no se están respetando las premisas básicas de los errores técnicos, por ejemplo. Perdón, doctor Lombardero. No, está perfecto. Esos son tips fantásticos. Lo que nos queda de una clase, obviamente, son los tips. Básicamente, nos quedan pocas cosas en una clase, y eso es una de las cosas que nos puede quedar. Esto es lo que les quería mostrar cuando les contaba antes, y otra de los orígenes de por qué es una falacia la ecuación de continuidad, que sirve, cierto, y de última, yo no digo que no la usen, pero que le tengan desconfianza, por lo menos desconfianza. Y esta es una de las causas también. La mayoría de las guías que se han hecho con mediciones de hemodinamia, y hablaron de seguridad a partir de mediciones de hemodinamia, no de eco. Sin embargo, el gol estándar hoy es el eco, no hay dudas. ¿Por qué en el siglo XXI usted me va a hablar otra vez de cateterismo, doctor? Bueno, para entender algo y para que entendamos de dónde también se origina una de las falacias. Miren ustedes lo que yo les contaba al principio de la charla, que está en este Doppler color que están viendo aquí. Se lo voy a mostrar en el dibujo. Cuando se contrae el corazón, el ventrículo izquierdo, hay 2 fuerzas que se ponen en juego, una es la estática y otra es la dinámica. Una es energía cinética y otra es la energía potencial. Cuando la sangre va llegando al tracto de salida y ve la estenosis, ahí se acelera y no hay gasto de energía, no hay turbulencia. Miren el tracto de salida aquí, no hay estenosis, no hay turbulencia, no hay gasto de energía. Se va acelerando, pasa por el orificio anatómico, y ya estamos pasando casi ya a lo que es la vena contracta, que es lo que medimos que es inmediatamente después del orificio anatómico, y ahí hay mucha turbulencia, como ven. Ahí hay una desaceleración. En la desaceleración que se ve en el Doppler, y la pueden ver todos los días cuando hacemos una estenosis aórtica en nuestro laboratorio,
ahí se desacelera la sangre, ahí se pierde energía y ahí se recupera según si la aorta es grande o no. Pero no importa eso ahora porque les quiero mostrar otra cosa, que es cuál es la importancia que tiene entender esto. Porque entender esto implica entender los conceptos de por qué a veces hay tanta divergencia en las áreas, inclusive con métodos distintos, y por qué el eco no toma en cuenta la recuperación de presión y por eso sobreestima la severidad de la estenosis. Miren ustedes aquí. Si yo pongo un catéter aquí, una punta del catéter aquí en la aorta y otro en el ventrículo, voy a medir 80 milímetros de mercurio, ¿sí? De gradiente. La diferencia entre el ventrículo y la aorta ascendente. Pero ya pasé por el lugar de recuperación de presión. En la vena contracta, donde se recupera o no, de acuerdo a el tipo de estenosis y el tamaño de la aorta. Y aquí, 80 milímetros, tomé un catéter aquí y uno aquí. O, si coloco el catéter y voy yendo para atrás, esta zona de aceleración me tira el catéter y nunca puedo estar aquí. Con lo cual lo que hacen los hemodinamistas es poner dos catéteres. ¿Qué hace el eco? Bueno, el eco es distinto y el eco toma el gradiente máximo instantáneo. Y el gradiente máximo instantáneo es la zona de menor presión, que es la zona de la vena contracta, que es donde en teoría se desacelera, en teoría no, se desacelera el flujo y ahí hay pérdida de energía, recuperación, etc. Todo ese lío se arma en la vena contracta, donde baja la presión. Uno de los efectos que tiene en la mecánica de fluidos descrito por Venturi, de acá sí sirve esa aplicación de Venturi, es cuando tengo un tubo y paso un tubo más chiquito, se acelera el flujo y cae la presión. Bueno, esto pasa en todas las venas contractas, todas. Entonces, el gradiente máximo instantáneo va a ser entre el ventrículo, ¿sí? Y la zona de la vena contracta donde baja la presión. O sea que acá tengo 110. O sea que en el mismo paciente, con el cateterismo, que era el gol estándar de la década del siglo XX, que era el gol estándar en 1980, con el cateterismo teníamos 80 milímetros de gradiente y con el eco tenemos 90. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Claro, pues están midiendo cosas diferentes. Ellos midieron con recuperación de presión, que es el gradiente efectivo final, y nosotros con el Doppler estamos midiendo sin tomar en cuenta la recuperación de presión. Y por eso también la ecuación de continuidad por eco es otro punto más de por qué les cuento que es una falacia ecocardiográfica, porque no está tomando en cuenta la recuperación de presión. Bien, es una cosa más. Y lo último, ya estamos en hora, y les quiero mostrar, que miren ustedes la incongruencia que hay este gradiente de velocidad que siempre pasa. Como tenemos entre 3 y 4 de velocidad, y ahí tenemos lío, es moderada, pero cuando tiene más de 4 metros es fácil. Como está entre 3 y 4 metros de velocidad y tengo 2 centímetros de tracto habitual, 1 metro por segundo de tracto habitual, miren la línea amarilla como está debajo de 1. La mayoría está debajo de 1. Pero si a la misma velocidad, entre 3 y 4, le pongo un tracto de 1.9 de diámetro, porque hay protección del calcio, porque es un tracto chiquito, y tiene 0,9 metros por segundo de velocidad, también habitual. Los tractos seriales tienen entre 1. Bueno, la inmensa mayoría de los triangulitos están todos debajo de 0,9. Entonces, ¿cómo no haber una incongruencia aérea-gradiente? Y a esto, el grupo de Canadá dijo que estos pacientes deberían ser tomados en cuenta como bajo gradiente, bajo flujo paradojal. Esta incongruencia era. Y eso fue terrible porque en realidad no era así. Bueno, creo que estamos terminando, Alma. No hay tiempo para mostrar todo esto. A ver si hay algo que les... Acá, esto, quería mostrarles que faltaba en la diapo de Alma. Este dibujito acá, ¿ven? Aquí estoy midiendo el cenit, el punto más alto de la valva aórtica, y en azul estoy midiendo el nadir. Y lo que yo les contaba, que por qué no existe el anillo, es porque si miro los nadir de las válvulas, aquí no hay ningún anillo de absolutamente nada. Les quería mostrar eso y mostrarles además que lo que estamos midiendo en el anillo virtual aórtico es lo que va del nadir, del coronario derecho al no coronariano, y estamos diciendo que esto es el anillo virtual. Está muy bien, es el anillo virtual, pero el pulsado lo pongo acá, pues si lo pongo acá tengo turbulencia, con lo cual tampoco estoy en el mismo lugar, y como les contaba al principio de la charla, es otro de las explicaciones por qué es una falacia ecocardiográfica.
Bien. No, nos podríamos extender mucho más tiempo, pero en honor al tiempo ya No, un estamos. montón de cosas, sí. Cualquier cantidad de preguntas que tengan, nos las hacen llegar, nos las pueden hacer llegar. Tienen en los slides de mis slides estaba la dirección del Twitter o estaba mi correo electrónico también. Cualquiera se pregunta, o al doctor Lombardero también. Este es un tema que tiene mucha tela para cortar. No hemos cerrado con todas las cosas de estenosis aórtica. Hay muchos trucos en estenosis aórtica, pero váyanse con el mensaje de utilizar los trucos fáciles, las herramientas más fáciles que llevan menos medición y hacer las medidas que requieren menos procesamiento, área dimensional, aceleración, eyección, y duden cuando hay menos de 4 metros, menos de 40 gradiente medio y la van a etiquetar como severa, bajo flujo, bajo gradiente. Cuando escuchen bajo flujo, bajo gradiente, acuérdense de esta charla y recuerden que están los errores de medición, y después de haber pasado por el montón de errores de medición, si el paciente no tiene transesofágico, no tiene 3D, no tiene otro método, dude antes de colocar ese ticket. Muy bien. Martín, Alma y Mauro, ¿tenemos algunas preguntas en estos últimos minutos, 5 minutos? Sí, hay muchas preguntas que se fueron respondiendo en vivo, incluso algunas fui también respondiendo yo, y creo que vos también estuviste ahí respondiendo. Muchos acá comentan, no se olviden del estetoscopio, que no se habló, pero bueno. El eco es la extensión del estetoscopio, dice García Fernández. ¿Cómo? Que el eco es la extensión del estetoscopio, García Fernández. No, el estetoscopio es un curso de imagen cardíaca. Sí. Yo creo que la mejor forma que tiene la gente de entender, porque no dimos la fórmula para sacar la recuperación de presión, pero no, se puede sacar de cualquier lado y se puede dar. La mejor forma de entender es pensar siempre en esa manguera que estamos regando la planta, y cuando apretamos en la punta aumenta la velocidad, no disminuye el caudal, aumenta la velocidad y llega más lejos, ¿no? Y en ese momento hay turbulencia y en ese momento ocurre todo. Si en la punta, cuando yo hago la estenosis en la manguera, le coloco una especie de cassette de gran tubo grande, no va a recuperar nada, y entonces va a caer así, se va a ir, y el agua no va a llegar ni siquiera a 10 centímetros. Pero si en esa punta le coloco un tubo chiquito, se va a recuperar presión y me va a llegar lejos. Una forma de entender mecánica de fluidos es buscarlo en lo cotidiano, en las cosas cotidianas, así como la cuchara cuando va al agua por el efecto Coanda, gracias, por el efecto Coanda, que no se aplica en ningún modelo biológico y menos en la insuficiencia mitral, pero sí se aplica con la cuchara cuando lavo los platos. Yo cuando lavo los platos hago efecto Coanda. Y por eso yo pido, déjenme lavar los platos para demostrarles el efecto Coanda, pero no me lo pongan en un modelo biológico, porque no es imposible de comprobar. Si hay algo que tiene Lombardero, es enseñarlo a uno a dudar de las cosas que están y de las que no están bien, pero es algo bastante particular ya que lo tenemos aquí. Bueno, nos vamos, Martín, nos vamos, está Ana por ahí, Mauro. Acá estoy yo, acá estamos, estoy de guardia. Analía, algo para comentar. Con un aneurisma de aorta. No estenosis aórtica, Analía, ¿qué mide? Acá estoy con los dibujitos, porque se me fugó mi niñero. Bueno, está bien, no se haga ningún problema. La perdonamos. Bueno, el próximo miércoles nos vemos de vuelta a 7:30 de la tarde, como todos los miércoles, hasta casi fines de septiembre. Doctores de la Argentina y del resto de Latinoamérica, y hasta España también, y algún lado más también, como Canadá. Les agradecemos muchísimo. Hoy no hubo mucho para las preguntas. Hoy fue un dueto donde tratamos de hacer una charla distinta. No es una charla típica en la cual se habla todo el tiempo, sino que se interrumpe a propósito para cambiar el ritmo de la charla y para hacer las preguntas que uno haría en el lugar, ¿no? Está bien, este cálculo es bárbaro, pero ¿usted lo usa? Y no lo uso muy poco. La verdad, no lo uso muy poco. Eso es lo que queremos contarle. ¿Qué hacemos en el día a día? Sí. Bueno, gracias, Alma. No, por favor, a usted siempre. Bienvenidas las preguntas que tengan para hacer llegar. Muchísimas gracias por toda la asistencia y gracias al doctor Lombardero y a los chicos por la invitación. No se pierdan, por favor, las clases que siguen, que el programa está muy, muy bueno. Muchísimas gracias.
Martincho, ¿algo más? Estamos Vamos. todos Señores, muy agradecidos con la charla. perfecto. No. Yo también. Muy buena charla, realmente. Excelente Bueno, charla, la Próximo verdad. miércoles, entonces, nos Aprendimos vemos y... muchísimo. ¿Cómo? Qué bueno, Aprendimos muchísimo. La verdad que muy buenos los tips. qué bueno. Bueno, muy bien. Próximo miércoles, entonces, nos vemos y les agradezco muchísimo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, 9 en chicos. punto. Buenas noches. Cuídense. Largamos. Gracias. Chao, chao. Saludos, muy bien. Chao, Chao. chao.